¿Y qué es lo que sucede? Acá en los carbohidratos, algunos van a tener lo que viene a ser el grupo aldehído y otros van a tener el grupo cetona. Bien, el grupo aldehído o el grupo cetona. ¿Cuál es la diferencia? El grupo aldehído siempre, digamos, está en el extremo, bien, o sea, en el carbono primario. Entonces, es un carbono, ¿verdad? Que está unido por doble enlace con el oxígeno y por simple enlace con el hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo un carbohidrato que tiene ese grupo, ¿verdad? Que lo tiene precisamente ese que se llama grupo carbonilo, está ubicado en lo que vendría a ser en los extremos, ya sea en la parte superior o inferior, yo quiero decir que está ante un aldehído, ¿verdad? O sea, estoy en este caso ante un carbohidrato que tiene un grupo aldehído. Sin embargo, cuando yo veo este grupo carbonilo ubicado acá en un carbono secundario, o sea, en un carbono del medio, ¿verdad? En ese caso, yo digo que estoy entre lo que vendría a ser una cetona. Entonces, les vuelvo a decir eso porque por ahí quizás cuesta un poquito por el hecho de que no han tenido la química, digamos, la química orgánica. Entonces, cuando yo tengo esto que está acá, esto que ustedes ven acá se llama grupo carbonilo. Esto se llama grupo carbonilo. Bien. En los aldehídos, el grupo carbonilo siempre está en los extremos, ya sea en la parte superior o inferior. Y en las cetonas, ¿verdad? Siempre está en lo que vendría a ser en la parte central, como ustedes están viendo abajo. Entonces, estos hidratos de carbono se van a caracterizar porque tengan este grupo aldehído o bien el grupo cetona. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Eso, digamos, es como se estaría formando. Y acá tenemos lo que vendría a ser una fórmula general, ¿bien? La fórmula general, todos van a estar formados por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Y por supuesto, tienen que acordarse siempre que la cantidad de hidrógenos va a ser la doble que la de carbono. Eso siempre, siempre va a ser de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Estos tienen un origen biológico, ¿verdad? Por supuesto, hidratos de carbono. Y el origen biológico este puede ser, ya sea un origen biológico que puede ser por una fuente principal o por una fuente alternativa. ¿De dónde se han originado los hidratos de carbono? Principalmente a partir de qué cosa? Del dióxido de carbono y del agua, como ustedes ven acá. ¿Ven? Dióxido de carbono y agua. Captando energía lumínica, que es la que nosotros tenemos acá, bien, en un proceso que se llama, ¿cómo? Se llama fotosíntesis. Bien, fotosíntesis. Entonces, la principal, digamos, fuente de producción de los hidratos de carbono va a ser esta, ¿verdad? Es cuando se une, en este caso, el dióxido de carbono con el agua, captando la energía lumínica. Ese proceso se llama fotosíntesis y eso me va a dar origen ¿a quién? Me va a dar origen a lo que vendría a ser, en este caso, a lo que vendría a ser los hidratos de carbono. Bien. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes ven acá en la grafiquita esta, ¿qué es lo que sucede? Los glúcidos son ingeridos por los animales. Ustedes están viendo acá, como en este caso los carbohidratos son ingeridos por lo que vendrían a ser, ¿quién? Los animales. Y en gran parte esos carbohidratos que los animales incorporan van a ser utilizados como ¿quién? Como combustible. Bien, en la alimentación humana, tengan en cuenta ustedes que los hidratos de carbono van a ser fundamentales. Generalmente, la proporción de la dieta que uno incorpora todos los días, el 50% por lo menos tiene que ser hidratos de carbono. Bien, por lo menos. Entonces, a su vez acá aparece lo que vendría a ser una fuente alternativa que después lo vamos a pasar. Pero eso es lo que vendría a ser. Entonces, fundamentalmente los glúcidos están compuestos por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, como hemos visto. Pueden ser polihidroxialdehídos porque tienen esos grupos OH y la función aldehído, o polihidroxicetonas porque tienen lo que vienen a ser los OH, esto que eran de la función alcohol, más el grupo carbonido, que era un carbono unido a un oxígeno por enlace doble en lo que vendría a ser en la parte del medio. Entonces ustedes ya saben, digamos, cuál vendría a ser la definición primera de lo que vendrían a ser los glúcidos. Bien. Por ejemplo, acá tenemos lo que vendría a ser el tema de la distribución. Antes de entrar a la clasificación, tengamos en cuenta lo que vendría a ser la parte del reino animal. Bien, en el reino animal fundamentalmente van a ser importantes estos, que son, digamos, que tenemos lo que vendrían a ser los disacáridos y después los polisacáridos, tenemos lactosa, glucosa y glucógeno, porque no va a ser lo mismo lo importante para el vegetal que para el animal.
Bien. Y después acá, en el reino vegetal, serán importantes otros como el almidón, la celulosa, también un poco la glucosa, pero no tanto. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa antes de ir a ver todo esto? ¿Por qué nosotros estudiamos esto? Por empezar, porque los hidratos de carbono son el principal combustible celular. Bien, la célula, digamos, va a obtener su mayor fuente de energía precisamente a través de lo que vendría a ser, ¿quién? De lo que vendría a ser los hidratos de carbono. Bien, de hecho, algunos de ustedes que ya han visto conmigo el tema de las mitocondrias, cuando yo les hablo a ustedes de lo que vendría a ser las etapas en las que la célula, digamos, realiza para obtener energía, ustedes han visto que tenemos 5 etapas, ¿verdad? Esas 5 etapas, los únicos, digamos, que las pueden llegar a cumplir son precisamente los hidratos de carbono. Por eso son principalmente, son la principal fuente son ellos, los hidratos de carbono. Bien, otra cosa importante es esto. Antes lo sabían preguntar bastante en el examen. ¿Cuánto de caloría aporta? Entonces, 1 gramo aporta 4,1 kilocalorías. Bien, eso es importante. Y a su vez, ¿por qué también son importantes? Porque produce una combustión limpia. O sea, para que el cuerpo pueda llegar a formar energía, ¿verdad? Hay reacciones. Reacciones de oxidación y reacciones de reducción. Bien. Pero ¿qué sucede? Los hidratos de carbono no dan, digamos, generalmente productos de desecho. Dan generalmente productos orgánicos o productos, digamos, que se unen con otros y se van recombinando, o sea, va sirviendo todo de alguna manera, bien, menos el dióxido de carbono para que terminan eliminando, pero lo demás se va reutilizando. En cambio, las grasas, ustedes van a ver cuando veamos los lípidos, ¿qué pasa? Por ejemplo, producen los cuerpos cetónicos. O las proteínas también producen los principales productos del catabolismo, que son la urea, la creatinina, el ácido úrico. Entonces, por eso, los hidratos de carbono producen la llamada combustión limpia. Bien. Otra cosa importante, antes de ir a ver todo el tema este, es que ustedes tengan en cuenta que se va a almacenar como reserva energética. Bien, a nosotros, ¿qué nos interesa? En el caso de quién de los animales, pues nosotros pertenecemos a ese reino. Entonces, la glucosa lo que va a hacer es almacenarse, ¿verdad? Como polisacárido, o sea, como glucógeno, ¿dónde? En el hígado y en el músculo. Bien, eso también que les quede claro. Y después ahí aparece, bueno, otro que viene a ser la grasa, ya después me explico por qué, y el cerebro. Eso lo explico después, ya voy a hacer mucho bollo. Después, ¿qué sucede? Acá también tenemos otra función que es una función estructural, ¿verdad? A mí todo eso que dice Shiva no me interesa en este caso porque estamos fundamentalmente viendo lo que vendría a ser el cuerpo humano, pero sí me interesa lo de abajo. ¿Por qué? Porque espérenme un segundo, chicos. No sé, chicos, quién me ha silenciado. No he llegado a ver. La próxima vez que vea, lo expulso de la clase. ¿Bien? Sepan eso. Entonces, ¿qué sucede? No puedo estar fijando una caja si estoy en silencio o no estoy en silencio. No he llegado a ver el nombre de la persona. Bien, disculpen los demás. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué también es importante la parte estructural? Quiero que les queden claros. Porque estos también hidratos de carbono van a formar parte de quién de los ácidos nucleicos, que también es un tema del tercer parcial. Bien, la ribosa y la desoxirribosa van a formar parte de los ácidos nucleicos, del ARN y del ADN respectivamente. Entonces, también tienen esa función importante en lo que vendrán a ser los glúcidos. Y acá sí caemos en lo que vendría a ser la clasificación. Bien, entonces, según la complejidad, según cuántos carbonos tenga, vamos a poder clasificarlo a lo que vendrían a ser los glúcidos en 3 tipos principales. ¿Qué son los tipos principales de estos que nosotros acá tenemos? Bien, tenemos los monosacáridos, que también se llaman azúcares simples, ¿verdad? Y que esos van a estar formados por quién? Solo por un polihidroxialdehído o por solo lo que vendría a ser una polihidroxiacetona. Bien, esos van a ser los monosacáridos. Ya vamos a ver cuáles son. Bueno, el más importante de los monosacáridos, por supuesto, el que me va a importar a mí sobre todo, es lo que vendría a ser la glucosa. Bien, ya vamos a ver por qué. Después tenemos los oligosacáridos, que van a estar compuestos por quién? Por la unión de 2
a 10, digamos, monosacáridos que pueden ser separados por hidrólisis. ¿Qué significa eso? Que los oligosacáridos, por un proceso llamado hidrólisis, se puede ser separado en todos los monosacáridos que lo constituyen, ¿verdad? Y de acuerdo a la cantidad, digamos, de lo que vendrían a ser, se llaman disacáridos, tetracáridos, tetrasacáridos, ya vamos a ver esos posteriormente. Y de esos, de todos esos, de los oligosacáridos, los más importantes, por supuesto, que van a ser ¿quiénes? Los disacáridos. Bien. Y después, finalmente, los polisacáridos, que son moléculas de gran tamaño, tienen más de 10 carbohidratos, son de gran tamaño, y lo que hacen es disponerse en cadenas que pueden ser lineales o cadenas ramificadas, y a diferencia de los otros, que esto pasa que son insolubles en agua. Bien, los monosacáridos, oligosacáridos se podían disolver en agua, pero los polisacáridos no. Bien. Eso tengamos en cuenta ahora como lo que vendría a ser la primera parte. ¿Qué va a pasar acá? Acá tenemos lo que vendría a ser la primera parte, que va a ser la parte de quién, de lo que vendrían a ser los monosacáridos. Bien, después vamos a ver esta clasificación que tenemos acá, pero vamos a comenzar precisamente con los monosacáridos, también llamados OSAs. Bien, por supuesto que son los carbohidratos más simples, bien, y por hidrólisis ya no se descomponen. Eso que les quede claro, los monosacáridos yo no los puedo descomponer en algo más pequeño, porque ellos son los representantes más pequeños dentro de los glúcidos. Bien, por supuesto que están formados por cadenas carbonatadas, generalmente tienen de 3 a 7 carbonos, más de eso no tienen. Por supuesto que tienen los grupos OH, que son grupos característicos, y ya puede ser que sean aldehídos o que pueden ser que sean cetonas. Ve acá yo, por ejemplo, estoy viendo que está formado, en este caso, por 3 carbonos. Acá se ve un carbono, acá otro, y acá en medio tenemos otro carbono, aunque el gráfico no me esté mostrando. Tetraosa porque tiene 4 carbonos y pentosa porque tiene, en este caso, 5 carbonos. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué sucede? De acuerdo al grupo funcional, ya les he comentado anteriormente, puede ser que tenga un grupo aldehído en el extremo o un grupo interno que va a ser el grupo cetona. Entonces puede ser o una aldosa o puede ser una cetosa. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta, estos azúcares simples pueden ser aldosas o cetonas. Y generalmente cuando yo hable de glúcidos, siempre va a ser la terminación esa osa. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Comúnmente lo que se hace es se combina el nombre, con el nombre, la indicación del número de carbonos y también la función. Esas dos cosas se van a combinar. Yo tengo, por ejemplo, una aldohexosa, si me dicen a mí, es porque tengo un monosacárido con ¿qué? Con 6 carbonos con una función aldehído. Y si a mí me decía una cetopentosa, tenía pentosa, 5 carbonos con la función cetosa. A eso se refiere, por ejemplo, acá tenemos una cetopentosa. ¿Bien? Entonces, hasta ahí más o menos va queriendo la cosa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejercicio que me identifica cada compuesto si es tetrosa, pentosa o hexosa y si es aldosa o cetosa. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuento los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si bien no han dicho que van a tomar la estructura, pero la mejor forma de entender es entendiendo la estructura. Entonces tenemos lo que vendría a ser una hexosa, y acá yo estoy viendo que el grupo carbonilo está ¿dónde? En el primer carbono, por lo tanto es una aldosa. Entonces una aldosa que tiene ¿cuántos? 6 carbonos. Y en este otro de acá tengo 5 carbonos y tengo la función cetosa. Bien, entonces ahí para que se den cuenta cómo es la diferencia entre uno y el otro. Acá está lo que ya les dije. Y sigamos nomás. Bien. Otra cosa importante que les marca el libro es lo que vendría a ser que tanto las tetrosas, pentosas, hexosas, etcétera, se consideran derivadas de las triosas. Bien, se consideran derivadas de las triosas, por eso le dan esta gráfica ahí que la tienen ustedes puestas en el libro. Otra cosa importante es que los monosacáridos son sustancias reductoras, particularmente en qué cosa, en lo que vendría a ser un medio alcalino. Eso también tengan en cuenta.
y que esa función reductora la tienen gracias al grupo aldehído o al grupo cetona. Eso, acuérdenselo, porque es muy probable que eso le pregunten a ustedes por qué, porque en el laboratorio, ¿para qué? Para poder reconocer de qué monosacárido se trata, lo que se hace, se aprovecha esta capacidad reductora del mismo. ¿Bien? Después, ¿qué sucede? Después tenemos lo que vendría a ser la isomería. Tenemos lo que vendría a ser en este caso la isomería. Vamos a ver acá. La isomería. Bueno, ustedes acá en esta gráfica, que inclusive está puesta en el libro, ustedes acá pueden ver cuáles son todos los derivados, digamos, de lo que vendría a ser la serie de las D-aldosas. Tenemos lo que vendría a ser una aldotriosa, ¿verdad? Tenemos que es el gliceraldehído, aldotetrosas cuando tienen ¿cuánto? 4 carbonos, aldopentosas cuando tienen 5 carbonos y aldoxosas cuando tienen 6 carbonos. Por supuesto que de todas estas que el libro marca, las que a mí más me interesan son ¿cuáles? La D-ribosa, porque esa va a formar parte de lo que vendría a ser el ADN, y también lo que me interesa en este caso es la glucosa, la manosa y la galactosa. Esas nada más. Bien, esas nada más son las que me importan. Y sí, aunque ellos me han dicho que no estudie la estructura, yo sí tengo que ver dónde está la función carbonilo, tengo que ver eso, y también tengo que tener en cuenta cuánto es el número de átomos de carbono. Eso sí o sí tienen que saberlo sí o sí. Bueno. Otra cosa importante que aparece acá, en el libro por supuesto, es lo que vendría a ser la isomería. Bien, acuérdense que la isomería era cuando yo tenía dos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que son diferentes en su grupo funcional, son diferentes en la forma de su cadena, pueden ser diferentes que tengan dobles enlaces en diferentes posiciones, esos son isómeros, ¿bien? Pero en sí los isómeros, para que dos compuestos se consideren isómeros, tienen que tener la misma cantidad. Entonces los isómeros en este caso son los que tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógeno y de oxígeno. Acuérdense que ustedes tenían un concepto que se llamaba carbono quiral o carbono asimétrico. Eso lo han visto cuando han visto proteínas. Entonces, ¿cuál era el carbono asimétrico? El carbono asimétrico era aquel carbono que estaba unido a 4 grupos funcionales diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de lo que vendrían a ser todos los lúcidos van a tener lo que vendrían a ser carbonos asimétricos. Bien, menos, como dice acá, la dihidroxiacetona. Bien, entonces todos van a tener, ¿qué cosa? Carbonos, lo que vendrían a ser carbonos quiral. Yo acá estoy viendo, el que está marcado ahí en el medio, ese es un carbono quiral o carbono asimétrico, porque está unido a 4 grupos funcionales diferentes. Bien, ¿qué se va a clasificar? Ya puede ser en L o en D, de acuerdo a dónde está ubicado en este grupo, en caso el grupo OH. En este caso, está hacia la izquierda, de left en inglés, pero en este caso puede ser de left en inglés o también puede ser por levógiro, bien a la izquierda, y acá lo que vendría a ser dextro, ¿verdad? Lo que vendría a ser a la derecha. Entonces también estos van a tener lo que vendría a ser la isomería. ¿Quién es la isomería en este caso? Por ejemplo, en el caso del gliceraldehído, si yo me voy nuevamente, a ver si esta gráfica era gliceraldehído. Sí. Supongamos yo me voy a ver acá el gliceraldehído, bueno, acá está un carbono, ¿no? No se lo está viendo, pero ahí está un carbono, que a veces es una forma también de representar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy viendo ahí que el segundo carbono es el carbono quiral. Es un carbono asimétrico porque sus 4 valencias están saturadas o están unidas o reemplazadas por 4 grupos funcionales diferentes. Entonces, el que exista un carbono asimétrico, lo que da origen es a isómeros ópticos. Bien, el isómero óptico puede ser D o puede ser L. ¿Por qué? Es de acuerdo a cómo desvía lo que vendría a ser la luz polarizada. Si lo hace en sentido de las agujas del reloj, se llama dextrorotatorio o dextrógeo, y de que se simboliza con la letra D. O si lo hace, por ejemplo, al revés, se llama lo que vendría a ser levógiro o levorotatorio. Bien, ¿qué es lo que sucede? Esto que está acá, estas dos imágenes que están acá, que además es el ejemplo que le da a ustedes el libro, en este caso ambos compuestos son enantiómeros. Bien, entonces en esos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, que tienen los carbonos asimétricos, ¿verdad? Y que la diferencia está, en este caso, como ustedes ven, para un lado un grupo funcional y para el otro lado el grupo OH está al revés, uno para la izquierda, otro para la derecha.
Entonces se llaman enantiómeros o antípodas ópticas. Y se dice que uno es la imagen especular del otro, porque si yo a uno de ellos lo enfrentaría a un espejo, me daría la misma imagen del otro. Bien, supongamos, si a mí se me ocurre ponerle a este un espejo, el espejo me va a devolver esta imagen. Por eso es que se llama... Bien, entonces por eso se dice que son, en este caso, que son imágenes especulares. Eso es lo que significa imagen especular. Bien, entonces eso debería ser la parte esa de los isómeros ópticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seguimos hablando de lo que vendría a ser el libro. Entonces, es lo que yo les digo. Se dice que es D porque está el hidróxido hacia la derecha, el hidróxido es el OH que está marcado con rojo, o bien se dice que es L porque el OH está hacia la izquierda. Eso simplemente. Bien, entonces, ¿qué sucede? Acá, si yo me voy a la gráfica esta que ellos me han dado, a ver, en lo que vendría a ser esta parte, acá lo que va nombrándome el libro, digamos, es la cantidad de lo que vendría a ser los isómeros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy agregando grupos, o sea, cuando yo voy agregando carbonos, se van ganando carbonos asimétricos. Entonces, cuando yo he comenzado acá, en el que está arriba de todo, que es el gliceraldehído, únicamente el carbono del medio era lo que vendría a ser un carbono asimétrico. Entonces, en ese caso, yo decía que en ese caso, ese tenía un solo carbono asimétrico. Como ya acá abajo, ya tengo lo que vendría a ser 4 carbonos, ya voy a tener 2 carbonos asimétricos. Bien. Y así sucesivamente voy a ir, digamos, aumentando. Entonces, por ejemplo, cuando llegue a una aldohexosa, como por ejemplo es la glucosa, ¿qué voy a tener? Voy a tener 4 carbonos asimétricos. Es decir, los carbonos del medio van a ser carbonos asimétricos. Bien, eso que les quede en claro. Entonces acá, en la parte del libro, también hay otra parte que es importante, a ver si lo tengo por acá. Bueno, esto es todo lo que yo les estoy comentando de los D, de los PUM, de los PUM. Bien, después, si ustedes, no sé si han visto el libro o han ido leyendo un poquito del libro, ¿qué es lo que sucede? También puede ser que yo a la aldohexosa, o sea, que tenía 6 carbonos, que tenía una función aldehído, a mí se me ocurre ponerle otra función alcohol secundario. ¿Qué va a pasar? En ese caso yo voy a formar lo que vienen a ser los enantiómeros. Ya les voy a explicar con otra imagen lo que vienen a ser los enantiómeros para no hacerles mucho lío. Eso les explico después. Bien, porque si no ya es como mucho bollo acá. Lo que sí quiero que a ustedes les quede claro es lo siguiente, que la cantidad, digamos, de carbonos asimétricos me va a determinar a mí cuántos isómeros posibles tiene lo que vendría a ser en este caso un hidrato de carbono, un glúcido. Entonces, ¿qué sucede? Para que yo sepa cuántos isómeros ópticos tiene lo que vendría a ser, lo que hago es utilizar una fórmula que se va a llamar, una fórmula que va a ser simplemente 2 elevado a la n. Bien, entonces el número de isómeros posibles se va a funcionar así, con la fórmula 2 elevado a la n. ¿Qué es n? Es el número de carbonos asimétricos. Bien, es el número de carbonos asimétricos. Bien, eso tengan en cuenta. Es el número de carbonos asimétricos. Bien. Esa partecita es medio medio. Esa yo les digo esta parte, después les daré en otra clase. Pasa que es como muy complicado dar el tema esa parte si ustedes anteriormente no han visto otras cosas que tendrían que haber visto en química orgánica. Por eso ya les cuento así, lo más importante que pueden preguntar en el examen. Los carbonos quirales, les puedo comentar cuántos isómeros ópticos tienen. Pero después hay otra parte, otra clase aparte, que ya la vamos a hacer después, en la que vamos a repasar eso como lo más profundo, que es lo que no se ha visto hasta acá porque se han pasado el módulo S. ¿Bien? Pero con eso que yo les he dicho está más que suficiente y ya tienen bastante, digamos, para lo que vendría a ser el examen.
Entonces, ¿qué sucede? De los monosacáridos, esto que nosotros estamos estudiando, eso lo vamos a aparte. De los monosacáridos que nosotros estamos estudiando, hay algunos que van a ser más importantes, ¿verdad? Por supuesto que otros. Y de estos monosacáridos, el más importante de todos, va a ser lo que vendría a ser la glucosa. A ver, espérenme acá. Salgo de esta diapositiva. Ya me fijo en cuál la puse. Pasando uno en la caravana, tremendo por acá. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a ir a ver lo que vendría a ser la glucosa. Bien, o sea, de todos los monosacáridos, no todos son importantes para nosotros los seres humanos. El más importante de todos, por supuesto, que va a ser la glucosa. Bien, entonces, por ejemplo, el libro a ustedes sí le nombran lo que vendrían a ser, lo que viene a ser el gliceraldehído y la hidroxiacetona, que son compuestos de interés porque también, digamos, están en las transformaciones metabólicas. Entonces, si ustedes llegan a preguntar cuáles son importantes, tienen esos ejemplos nada más, lo que viene a ser gliceraldehído y la hidroxiacetona, que tienen lo que vendrían a ser eh, eh, son compuestos de interés importante en los que vienen a ser el metabolismo. Bien, y después sí son importantes lo que vienen a ser de las aldopentosas, que yo les he marcado hace un rato a ustedes, la ribosa, que formaba parte del ARN, y por supuesto dentro de las aldoxosas, las que yo les he nombrado recién, que les he marcado ahí la glucosa, la galactosa y la glucosa, sí, la galactosa y la manosa, que de hecho, ellos les han marcado que eso tienen que estudiar. Bien, y después, por supuesto, también la fructosa, pero la fructosa ya es una cetosa, ¿bien? Entonces comencemos con la glucosa. La glucosa es esta que está acá, ¿bien? Esta es la glucosa. O sea, esta que está acá, hacia mi izquierda, digamos, es lo que vendría a ser la fórmula, digamos, de la glucosa, la fórmula desarrollada. También se llama dextrosa. ¿Por qué? Por sus propiedades dextrorotatorias, bien, por rotar lo que viene a ser la luz polarizada hacia la derecha. Bien, de todos los monosacáridos, por supuesto que es el más abundante y es el de mayor importancia fisiológica. La glucosa es el principal combustible, en este caso del cuerpo humano, y el principal combustible sobre todo de las neuronas. Bien, entonces, ¿qué sucede? Se encuentra, por ejemplo, en frutos maduros, el libro les cuenta eso, y también se encuentra principalmente ¿dónde? En la sangre. Bien, en nuestra sangre circula la glucosa, ¿verdad? La glucosa en sangre se conoce con el nombre de glucemia, seguramente ustedes saben. Bien, y después ustedes saben que la glucosa se va a unir, muchas glucosas se van a unir y van a formar, por ejemplo, el glucógeno, que es de importancia en los animales, y también va a formar el almidón y la celulosa. Y también lo que va a hacer es unir, integrar disacáridos como son las sacarosa, por todo eso, digamos, es importante lo que vendría a ser la glucosa. Yo me pongo a ver acá lo que vienen a ser las estructuras, ¿verdad? Acá estoy viendo la estructura de Howard, que está acá en la parte del medio, y después estoy viendo acá cómo está formada lo que vendría a ser la glucosa. Bien, entonces vemos que tenemos lo que vendría a ser acá Shiva, lo que viene a ser el grupo, o sea, la función aldehído, ¿verdad? Está formada por ¿cuánto? Está formada por lo que vendrían a ser 6 carbonos, bien, y vemos que tiene muchos OH en el medio, por eso decimos que es un polihidroxialcohol. Por ejemplo, cuando yo estaba para el ingreso hace muchos años, nosotros sí nos tomaban. Entonces yo tenía que aprenderme, por ejemplo, qué sé yo, glucosa, funcionaldehído, y yo decía, bueno, los grupos OH están hacia la derecha en el carbono 2, en el carbono 4, en el carbono 5, en el carbono 6. Así me lo tenía que aprender.
O bien, o más fácil todavía, me decía, solamente el carbono 3 está hacia la izquierda, pum, así, esa es la forma de acordarme, porque no había otra. Entonces, y después las fórmulas de Hayward también hay, como dice ahí, va hacia arriba, va hacia abajo, así nosotros lo aprendíamos para el examen, porque nosotros sí nos tomaban todo lo que vendrían a ser estas cosas. Tienen la suerte que no les toman eso. Así que eso véanlo como una ventaja. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el libro, precisamente, el libro le habla de lo que vendría a ser la estructura cíclica o les habla de la ciclación de la glucosa. Yo no sé si ustedes han visto el libro, no tengo ni idea, pero vamos a ver más o menos a qué se refiere esa parte. Vamos a salir de esta diapositiva. Ustedes ahí en el libro, no sé si ustedes han visto o no, tienen una gráfica que habla de lo que viene a ser la ciclización de la glucosa, ¿verdad? Dice que a veces se puede presentar en forma lineal, como tenían ustedes ubicados hacia la izquierda, o bien formando ciclos. Bien. Entonces, esa estructura no explica, dice, algunas de las propiedades observadas en lo que vienen a ser estas sustancias, pero sí, digamos, explica otras. Eso es lo que habla fundamentalmente el libro. Bien, y habla de lo que vendría a ser el fenómeno de mutuoyotación, lo que es hacia la derecha, hacia la izquierda, qué pasa cuando se, por ejemplo, se pone una D-glucosa y demás. Bien, eso como demasiado, eso no van a preguntar nunca en la vida, pero eso es lo que habla fundamentalmente la parte del libro. Bien, habla de una estabilidad de la glucosa cuando se mutoyota y está en una solución. Eso es como ya como demasiado. Eso no, eso lo van a ver finalmente lo que vendría a ser en la parte de bioquímica. Bien, pero digamos, sí lo que habla, lo que seríamos, sí sería importante en este caso. Esperen que acá no se están poniendo estas cosas acá. Vuelvo para atrás. Aparece lo que vendría a ser esta parte de las estructuras cíclicas. Si bien yo he dicho que no van a tomar la estructura de Harvard, sí la vamos a revisar. ¿Por qué? Porque es importantísima. Bien, ¿qué es lo que sucede? Ustedes han visto que es lo que vendría a ser la glucosa. En la glucosa, la estructura cíclica es la que hemos visto hace un rato, y la lineal es la que estaba hacia mi izquierda. Eso es. Mira esto. Se le perdió la cosa. Parece que estas son nuevitas. Eso no estoy canchera en buscarlas todavía. Esto viene a ser. Estas son las estructuras. Y esta partecita que está acá. Por nada. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ellos supuestamente dijeron que no van a tomar la proyección esta, pero la verdad que la proyección esta es ya importantísima. Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede, digamos que, por ejemplo, cuando tienen 6 carbonos, se consideran que esos que tienen 6 carbonos, como por ejemplo la glucosa, se derivan de un ciclo hexagonal, que ese ciclo hexagonal se llama pirano. Bien, ¿qué es esto que está acá? O piranosa. Bien, mientras que los otros, digamos, que están formados por lo que vendría a ser 5 carbonos, van a derivar de otro que va a ser el furano, que es la furanosa. Bien, entonces cuando hablamos de formas piranosa o furanosa en los monosacáridos nos referimos a esto. Bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pueden preguntar acá? Porque en solución la piranosa es más estable, que lo que vendría a ser la furanosa. Eso sí marca lo que vendría a ser, en el caso, el libro. Bien.
¿Qué es lo que sucede? En la estructura de esa cíclica que ustedes le están marcando, por ejemplo, en el caso este de la izquierda, el carbono 1, que es el que poseía la función aldehído, ¿verdad? Ya no la posee, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ha formado un ciclo. Bien, ha formado un ciclo, pero supongamos si nosotros fuéramos y romperíamos en ese caso, se volvería a regenerar esa función. Bien, es por eso que las reacciones típicas de los aldehídos se dan con mayor lentitud en estos azúcares. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque cuando se forma el ciclo, se ha perdido lo que vendría a ser la función esa aldehído. Bien. Otra cosa importante que también, digamos, el libro marca es que el carbono 1 de las aldosas cíclicas, tengan en cuenta, por ejemplo, la glucosa, posee una función aldehído potencial. Bien. ¿Y qué era la responsable de qué cosa? De la capacidad reductora que yo les había comentado anteriormente, que era lo que servía para determinar los diferentes tipos de monosacáridos. Bien, y la estructura cíclica explica la existencia de formas alfa y beta. Bien, eso tengan en cuenta. Y el carbono 1 de las formas cíclicas, que es con su compañera que le van a preguntar, es asimétrico. Siempre es asimétrico. Por eso las formas cíclicas, el carbono 1 siempre va a tener dos configuraciones posibles. Y a ese tipo de isómeros se los va a llamar anómeros. O sea, los anómeros van a hacer ¿qué cosa? Las dos configuraciones posibles del carbono 1, de las formas cíclicas. Bien, gracias a qué cosa? Gracias a lo que vendría a ser el carbono 1. Eso tengan en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Aparece lo que vendría a ser una alfa glucosa y una beta glucosa. ¿Ven cómo vemos acá? Estos serían los que vienen a ser las formas cíclicas. Yo estoy viendo la alfa glucosa y la beta glucosa. Bien, ¿eso qué pasa? Cuando yo tengo el grupo OH del carbono 1 hacia abajo, vean que se llama alfa. Bien, y la forma beta, como lo tengo, miren, cuando tengo el grupo OH hacia abajo, se va a denominar alfa. Alfa de glucosa, ¿ven? Pero cuando tengo el grupo OH hacia arriba, se va a llamar beta de glucosa. Entonces, en ese caso, esos dos compuestos entre sí se consideran que son, ¿qué? Que son anómeros. Bien, anómeros de la glucosa. Tengan en cuenta que se refiere siempre a la posición que el grupo OH tiene donde en el carbono 1. Bien, eso tengan en cuenta porque eso es muy importante. Bueno, eso es lo que se refiere a lo que vendría a ser la forma cíclica. Bien, después, rápidamente, lo que hace es pasar a lo que vendría a ser la galactosa. Vamos a buscarla acá en el apunte a la galactosa. Ya voy a ver qué me han preguntado porque no estoy viendo. Bien, entonces acá ustedes se están encontrando con otra fórmula que correspondería a lo que vendría, lo que vendría a ser la parte de qué cosa, de la galactosa. Entonces la galactosa, si ustedes la ven, ¿qué es lo que pasa? ¿Es una qué? Es una aldohexosa. Bien, ¿por qué? Porque estamos viendo acá en el grupo aldehído, estamos viendo que está formada por ¿cuánto? También está formada ¿por qué? Por 6 carbonos. Pero por supuesto que la disposición de estos grupos OH es diferente de la glucosa. ¿Ven acá? Acá tenemos 2 hacia la izquierda, a diferencia de lo que teníamos en la glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Esta galactosa también se va a asociar con qué cosa? Con moléculas más complejas. Por ejemplo, lo que va a hacer con la glucosa, se va a unir la galactosa y va a formar lo que vendría a ser la lactosa. Eso también es importante que ustedes sepan cómo están formados lo que vendría a ser los disacáridos. Entonces, esta es la galactosa, ¿verdad? La galactosa, una cosa que tiene fundamentalmente es que es menos dulce que la glucosa, bien, y es epímero de la glucosa. ¿Por qué se llama epímero de la glucosa? Porque difiere, o sea, es igual que la glucosa, pero ¿qué sucede? Hay una diferencia en lo que vendría a ser el carbono 4. ¿Ven? Acá en el carbono 4, también el grupo OH está dirigido hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto,
Ese también, en ese caso se llaman epímeros. Bien, o sea, tienen la misma fórmula molecular, los dos, ¿verdad? En este caso, pero ¿qué sucede? Los grupos en este caso están al revés. Bien, o sea, el grupo OH, grupo oxidrilo, en la glucosa solamente estaba en el carbono 3 hacia la izquierda. Y acá va a estar también en lo que vendría a ser. Lo estoy leyendo, chicos, lo que me escriben, porque estoy parada. En el grupo OH, que también va a estar ubicado hacia dónde, hacia los, porque ¿saben qué pasa? Si yo leo todo lo que me ponen, se complica un poco. Después leo, contesto y demás. Por supuesto, una clase para ver todo, después lo que haya que pulir, lo voy a pulir después. Y después, ¿qué pasa? Se llama epímero de la glucosa, vuelvo a retirar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Es casi igual que la glucosa, la diferencia es que acá también el grupo OH del carbono 4 está ubicado hacia dónde, hacia la izquierda. Y eso se llama epímero. Bien. También tiene forma cíclica piranosa, como tenía la otra suyato, y también tiene sus formas, por supuesto, sus formas alfa y sus formas beta. Bien, exactamente lo mismo lo que pasaba a suyato. Bien, es todo lo que el libro les dice de la galactosa, no les dice absolutamente nada más. Bien, no les dice absolutamente nada más. Después directamente el libro pasa a lo que vendría a ser la fructosa. Vamos a buscarla acá. Acá está la fructosa, ya vamos a hacer un repaso de lo otro que yo quiero que a ustedes les quede fijo, que tienen que saberlo sí o sí. La fructosa es una cetohexosa, acá ustedes están viendo que está formada por 6 carbonos, pero que el grupo carbonilo está donde? En el carbono 2, por eso se llama cetohexosa. Bien, también tiene propiedades levorrotatorias. Y otra cosa importante es llamada azúcar de fruta. Bien, ¿por qué? Porque se encuentra en frutos maduros y también, por ejemplo, en la miel. Tengan en cuenta que con la glucosa va a formar la sacarosa, ya vamos a pasar eso por supuesto, y la fructosa tiene un poder edulcorante mucho mayor que la sacarosa, ya vamos a ver eso. Bien, la fructosa va a ser utilizada, por ejemplo, para elaboración de golosinas, bien, y por ejemplo se produce a gran escala a partir del almidón de maíz, eso tengan en cuenta, es importante. Entonces, como estamos viendo ahí, la fructosa va a tener lo que viene a ser la fusión cetona en el carbono 2, y también, por supuesto, que va a tener una forma cíclica, bien, pero en este caso va a establecer un anillo pentagonal similar al del ciclo furano. Acá hay un pentágono allí. Bien, también la función cetona del carbono 2 es la potencial responsable de las propiedades reductoras de la fructosa, tengan en cuenta eso. Y también hay dos configuraciones posibles gracias al carbono 2, que van a ser una alfa y una beta, lo mismo que hemos visto hace un rato. Bien, eso es todo lo que el libro le marca de lo que vendría a ser la fructosa. Entonces ahora ya pasemos un poquito de lo que vamos viendo de estos monos. Entonces, ¿qué sucede? Acá están los principales monosacáridos. Bien, nosotros hemos estado hablando de lo que primero que el libro habla, que son de las hexosas, ¿verdad? Tenemos esta fórmula, ¿verdad? Y vemos que lo único que se ha modificado es qué cosa, la disposición de los grupos OH. Entonces tenemos la glucosa, la galactosa, la manosa y después tenemos en las cetosas a la fructosa. Bien. Entonces quiero que a ustedes les quede claro esto por ahora. Monosacáridos más abundante es la glucosa, también llamada dextrosa. Es una aldohexosa de configuración piranósica, eso también pueden preguntarle. Se llama azúcar de uva, bien, y su polimerización da lugar a homopolisacáridos, que son el almidón y celulosa en los vegetales y el glucógeno en animales. Eso es muy importantísimo, súper importante. Otra cosa importante, si bien ustedes han visto que la glucosa se puede encontrar en formas D y en formas L, en la naturaleza solamente se encuentra como D-glucosa. Eso también puede ser una pregunta. Bien. Y otra cosa importante es lo que dice acá, que se llama azúcar de sangre, porque es la principal azúcar usado por nuestro metabolismo y el exceso de la misma se conoce como hiperglicemia o hiperglucemia, consecuencia de la diabetes mellitus. Bien.
Después aparece la galactosa, que ya también la hemos visto, que ellos la nombran, que la han nombrado ahí en todos. Es una aldohexosa, ¿verdad? Y es epímero de la glucosa. ¿Por qué? Porque había una diferencia en esto, ¿verdad? Es importante. Y también tienen que saber que son importantes constituyentes de la membrana celular. Eso también es una cosa importante. Bien, otra cosa importante que es formada en las glándulas mamarias a partir de la glucosa y no se encuentra libre en el organismo, sino unida a la glucosa formando lactosa. Bien, no vamos a encontrar de ninguna manera galactosa libre en sangre, sino siempre vamos a encontrarla unida a lo que vendría a ser la glucosa, formando lo que vendría a ser la lactosa. Bien, eso también es importantísimo. Después estaba la fructosa, o también llamada lebulosa, que es una cetohexosa llamada azúcar de fruta, y su polimerización genera inulina. Ya me han dicho que no lo van a preguntar, pero bueno, igual sepan que si yo juntara muchas fructosas, muchas, generaría inulina. Bien. Es el monosacárido más dulce de todos, se encuentra en el jugo de las frutas y es la fuente de energía para los espermatozoides. Bien. Bueno, entonces eso es lo que vienen a ser las ceto, ¿verdad? Todo lo que viene a ser ceto. Y después teníamos la fructosa que venía a ser, o sea, fructosa y fructosos son altos. Momento con 6 carbonos, eso quería decir. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vamos a ver lo que venían a ser las con 5 carbonos. La de mayor importancia de 5 carbonos, que se van a llamar pentosas, por supuesto, van a ser ¿quién? La ribosa. Bien. Por supuesto, lo que vendría a ser la D-ribosa. La D-ribosa. ¿Por qué? Porque la D-ribosa va a ser la constituyente de ¿quién? Va a ser constituyente del ARN y también de otras sustancias de origen, ¿qué cosa? De importancia biológica, ¿bien? ¿Por qué? Porque forma parte de, que saca de la ATP, ADP, NAD, FAT y NAD. Todos estos los he visto. Todas se está viendo el tema ese. ¿Puede ser el mitocondria, profe? A ver, ya lo subo esto. Espera un segundito. ¿Dónde me decís? Que el NAD y el FAD no es de mitocondria. Sí, muy bien. Ahí, en la cadena respiratoria. Perfecto. Entonces ahí también es importante lo que vende a ser la parte esta de lo que vende a ser la gibosa. Muy bien. Así es. Entonces, también se va a encontrar en forma cíclica, por supuesto, en forma cíclica, y en esa forma cíclica que se va a encontrar, no tengo ninguna formulilla. Hacia acá está. En la forma cíclica que se va a encontrar, y también, por supuesto, como tiene una forma cíclica, va a tener anómeros, que son las formas alfa y las formas beta. O sea, exactamente lo mismo. Bien, todo exactamente lo mismo. Ahí va a aparecer la desoxirribosa, que es una aldopentosa, que es la constituyente de ¿quién? Del ADN. Después hay una parte, bueno, acá tenemos lo que vendría a ser, por ejemplo, las fórmulas también de fórmulas de Howard, cómo se podría representar a lo que vendría a ser a la ribosa y a la desoxirribosa. Bien, pero bueno, ellos sí han dijeron que acá se usa mucho lo que viene a ser la forma de silla y de bote, eso no va en el examen. Bien, silla y bote no va. Ahora estamos viendo las principales cosas que van sí o sí. Después acá aparecen otros que tampoco nos importa. Y si llegamos a lo que vendrían a ser, esta parte, los derivados de lo que vendrían a ser los disacáridos. Después hay otra parte que yo, como les digo, después la voy a ver en otra clase, que es la parte esa de la isomería y todo eso. Bien, eso lo voy a ver en otra clase. Porque ahora quiero que saquen lo que más puedan de esta clase, que sea provechoso, y después se vuelve a ver el tema, entonces ya queda como más claro todo. Entonces después aparecen lo que vendrían a ser los oligosacáridos. Los oligosacáridos resultan de la unión de ¿quién? De 2 a 10 monosacáridos. Y de todos estos, los más importantes, habíamos dicho que eran ¿quiénes? Los disacáridos, ¿verdad? Los disacáridos. Entonces los disacáridos simplemente son carbohidratos formados por 2 monosacáridos, bien, mediante un enlace que se llama O-glucosídico, así se va a llamar el enlace, O-glucosídico, bien. Y supongamos que yo quisiera hidrolizarlo a ese disacárido, voy a obtener a qué cosa, a los 2 monosacáridos que yo he formado.
Bien, hay dos tipos, pueden ser con enlace alfa o con enlace beta. Bien, y después acá aparece lo que vendría a ser el enlace. El enlace glucosídico resulta de la reacción entre dos grupos OH de dos monosacáridos. Y eso va a producir ¿qué cosa? Que se pierda una molécula de agua. O sea, se van a unir lo que vendrían a ser estos grupos OH, de uno vamos a sacar el oxígeno y hidrógeno, del otro vamos a sacar el hidrógeno y vamos a formar agua. Y de esa manera, digamos, ese proceso es lo que me va a producir a mí, ¿qué cosa? El disacárido. Bien, gracias a un enlace glucosídico. Así se va a llamar el enlace. Acá también está presente, ¿ven? Vemos acá, al enlace, va a aparecer la imagen, también lo vemos acá, diferentes enlaces de tipo glucosídico para que a nosotros nos quede importante. Entonces, ¿qué sucede? Que les quede claro que los disacáridos se van a formar por tiempo, la unión de dos monosacáridos con pérdida de agua. Y desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista humano, nos interesan tres: maltosa, lactosa y sacarosa. Maltosa, lactosa y sacarosa. Bien, otra cosa importante es que ustedes tengan en cuenta cuáles son las propiedades generales. Pueden ser sabor dulce, ¿verdad? Cristalizables de color blanco, de hecho en el libro le nombran en la primera parte eso, sirven para almacenar energía, pero solamente en corto plazo, no por mucho tiempo como los polisacáridos. Y pueden ser reductores o pueden no serlo también. Entonces acá esto es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Quiénes son reductores? Los que van a ser reductores van a ser la lactosa, la maltosa, que a ustedes les importa, y no reductor la sacarosa. Miren chicos, hay una pregunta que yo me cansé de ver, es eso de quién no es reductor, la sacarosa. La he visto en todas, en veterinaria, en odontología, en medicina, y me preguntan eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no poseen grupo aldehídico o cetónico libre, en ese momento se dice que no son reductores. Entonces, el que no es reductor es la sacarosa. Entonces, esa diferencia tengan muy en cuenta. No reductor la sacarosa. No reductor la sacarosa. Eso es una pregunta muy, muy importante. Y muy recurrente, más que importante. Entonces, acá aparece lo que vendría a ser la maltosa. Y es lo que yo necesito que ustedes sepan de esto. Por empezar, siempre la fuente, porque eso les encanta preguntar. Por ejemplo, ¿cómo la llaman? Por ejemplo, en el libro este de Blanco no nombran dónde se encuentra. Pero acá está puesto en la diapositiva, porque cuando está el ingreso, cuando nosotros vamos a estudiar para el ingreso antes, se estudiaba del Biasoli, ¿bien? Y del Biasoli sí dice la fuente. Y en el examen sí preguntaban también la fuente. Ahora acá en el Blanco no, porque el Blanco es el libro que uno agarra cuando uno ya ha ingresado, ¿verdad? Entonces ya se supone que pasó por todo eso. Entonces también hay cosas que me importan a mí resaltar las del Biasoli. Entonces, ¿qué sucede? Maltosa, yo tengo que saber eso fundamentalmente, que también se llama azúcar de malta, y es producida porque es producto de hidrólisis del almidón. Y entonces el almidón por medio de la enzima amilasa, que es una enzima que también tenemos nosotros en la saliva y también en pancreática, lo que me va a hacer es darme origen a lo que vendría a ser la maltosa. Bien, es muy dulce, es muy soluble en agua, se encuentra en todo lo que está puesto ahí, y a su vez, digamos, lo que a mí sí o sí me van a preguntar es, por supuesto, cómo está formada. Entonces, ¿cómo está formada? En este caso va a estar formada por lo que vendría a ser glucosa y glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser por la unión de ¿qué cosa? Por el carbono 1, de lo que vendría a ser una alfa de glucosa con el carbono 4 de la otra. Entonces, 1 y 4. 1 y 4. Maltosas son glucosas y lo que vendría a ser es unión 1,4. Eso acuérdense, maltosa, 2 glucosas, unión 1,4. Así ustedes vayan poniendo en una hojita, pongan eso sí o sí. A ver, ¿qué dicen los chicos acá? El nombre se llama Biasoli. Biasoli. Igual digamos lo que dicen, ya después yo cuando termine la clase le pasé una foto de mi libro, mi tío tiene 50 años, tiene el pobre libro, ahí le pasé el resumen, ¿bien? Lo que pasa es como yo les digo, esa parte de isomería y todo, yo después de ver en otra clase de nuevo. Hay cosas, no me ha quedado mucho por ver, apenas unas cositas, ¿bien?
¿Por qué? Porque como yo les digo, este libro que ustedes les piden para el ingreso ahora es el libro que nosotros nos daban en primer año. También se lo van a dar ustedes en primer año. Pero quiere decir que cuando yo llegaba ya a agarrar el libro blanco, yo tenía una base, o sea, no es que yo recién iba a enterarme quién era el monosacárido, el disacárido, no, ya había visto para el ingreso. Entonces a eso me refiero. Entonces acá hay como cosas que por ahí cuesta de explicarlas, por eso como que les he dejado un tema aparte, para media hora de clase después, para que ahora se saque lo más que se pueda, ¿bien? Entonces, después les paso yo eso. Después saco una foto y le paso. Entonces, eso que, acuérdense, sí o sí, sí o sí. Entonces, por empezar, ¿qué es reductor? Que tiene formas alfa y beta, y que está formada por dos glucosas en unión 1,4. Eso, unión 1,4, unión 1,4, unión 1,4. Bien, eso acuérdense en sí o sí. Acá está lo que estamos diciendo, la unión 1,4. Eso, acuérdense, es un enlace alfa 1,4. Enlace alfa 1,4. Bien, eso sí o sí, chicos, sí o sí, lo tienen que saber. Pero esta no. Después viene la lactosa. Bueno, sí, a ver, pues están preguntando. La lactosa se encuentra ¿dónde? En la leche. Por eso se llama azúcar de leche. Bien, está formada ¿por quién? Por galactosa y por glucosa. Por supuesto que lo tienen que saber. ¿Quiénes se van a unir? En este caso, la unión ya no va a ser alfa, sino va a ser una unión de tipo beta. Y va a ser entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Eso acuérdense que va a ser entre el carbono 1 de la glucosa, de la galactosa, perdón, y el 4 de la glucosa. Eso no se olviden porque eso me preguntan. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como el carbono 1 de la glucosa queda libre, ¿verdad? Porque acá está libre el carbonito 1, como queda libre, entonces por eso sigue teniendo poder reductor. Bien, porque la función aldehído no está ocupada. Sigue teniendo función reductor. Eso es importante. Y de ahí, ¿qué pasa? Acuérdense de eso. Galactosa y glucosa, enlace beta 1,4. Enlace beta 1,4. Eso sí o sí, acuérdenselo. Y después, acá, estos dicen que no van. Y después viene la sacarosa. ¿Qué pasa con la sacarosa? La sacarosa, ¿qué les decíamos yo? Que dentro de todos los edulcorantes que se pueden utilizar, es el más dulce de todos, es lo que vendría a ser la sacarosa. Bien, ¿y qué pasa? ¿De dónde se lo saca? De la caña de azúcar, bien, y también se lo puede sacar de la remolacha. Esa parte sí dice el libro, del blanco sí dice de eso, de la caña de azúcar. Bien, y está formada ¿por quién? Por glucosa y por fructosa. Unidas por un enlace doblemente glucosídico, porque participa el carbono 1 de la alfa glucosa y el carbono 2 de la beta fructosa. Bien, esos son los que van a ir a formar lo que vendría a ser la sacarosa. Eso es lo que les estoy diciendo. Bien, el carbono 1 alfa de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. ¿Qué es lo que sucede? Como en este caso, lo que está pasando acá es que por un lado yo tenía el carbono 2 está ocupado, que era el que tenía la función aldehído, la función carbonito, y el carbono 1 que tenía la función también está bloqueado, entonces por eso decimos que la sacarosa no tiene poder reductor. Acuérdense en eso. El disacárido es el único que no tiene capacidad reductora, es la sacarosa. ¿Por qué? Porque en este caso sus grupos aldehído y sus grupos cetona, que son potenciales, están bloqueados y de esa forma ha perdido su capacidad reductora. Otra cosa importante que es dextrógira, bien, ese libro sí les nombra, y que si yo la someto a una hidrólisis, por supuesto que va a dar origen a glucosa y fructosa, porque eso es lo que la ha formado, ¿verdad? Y en ese caso, el que predomina es la fructosa. Predomina la fructosa sobre la glucosa. Eso también es importante. Y como el sentido de la rotación es un sentido que se va a invertir, se va a llamar azúcar invertido. Azúcar invertido. Entonces, acuérdense que no tiene poder reductor y acuérdense que es glucosa más fructosa, enlace alfa 1,2. Acuérdense eso sí o sí de los enlaces.
Después, bueno, ya, bueno, después los pasos. Eso, acuérdense de los enlaces sí o sí. Bien. Y después, siguiendo con lo que preguntan, sí o sí, nos vamos a otra diapositiva. Ay, me duele la mano. ¿Ven? Esto es lo que yo les digo, esto es como para repasar este cuadrito. Después ustedes lo completan, sacamos esta y sacamos esta, y ahí ponemos cuáles son los constituyentes, cuál es el tipo de enlace y cuáles son reductores o no, porque eso preguntan segurísimo en el examen. Después paso este PDF. Y de ahí finalmente vamos a los polisacáridos. Bien. Entonces los polisacáridos, ¿qué va a pasar? En el caso de los polisacáridos son sustancias complejas, mucho más complejas que todos los que fuimos viendo, y están constituidos por numerosas unidades de monosacáridos. Bien, y están unidos por enlaces de tipo glicosílicos. Algunos pueden ser de un solo tipo de monosacárido, o sea, un solo monosacárido lo constituye, serán los homopolisacáridos, o puede ser que están formados por más de un tipo de monosacáridos y se llaman heteropolisacáridos. Bien, esa es la diferencia. Todos generalmente se denominan genéricamente glicanos y la mayoría son amorfos, o sea, no tienen forma definida, son blancos, son insípidos y no son reductores. Eso también es importante que ustedes sepan. Y generalmente el tamaño de la molécula es muy grande, por eso se llaman macromoléculas. Y a diferencia de lo que veníamos viendo de los módulos D, estos generalmente son insolubles en agua generalmente por su elevado peso molecular. Acá en esta gráfica tenemos los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Bien, en este caso, los que nos interesan fundamentalmente son los que vendrían a ser. Dentro de los homopolisacáridos, están formados por un solo tipo de monosacárido. Nos interesa fundamentalmente a nosotros, ¿quién? El glucógeno, por supuesto, que va a estar formado por ¿quién? Por glucosa. Y de los heteropolisacáridos, por ejemplo, aparecen los glucosaminoglucanos o glucosaminoglicanos. Bien. La diferencia es que, por ejemplo, el almidón, glucógeno y dextrano son de reserva y los demás son de función estructural. ¿Bien? Ahí, espérame un segundo que revise esa parte, lo que habían pedido. No sé dónde tengo las copias. Espérame un segundo. Sí, ellos le piden precisamente que vean almidón, glucógeno y celulosa, y de los heteropolisacáridos le piden que vean los glicosaminoglicanos. Eso es lo que piden. ¿Bien? Bien. Bueno, dentro de los homopolisacáridos que dijimos, que estaban formados por quién, que estaban formados por lo que vendría a ser, ya los leo chicos, aguántame un segundo. Están formados por quién, están formados por el mismo monosacárido. Entonces, de todos los homopolisacáridos, a lo que a nosotros nos importa son almidón, glucógeno y celulosa. Eso nada más es lo que ellos nos piden. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del almidón, ¿por qué va a estar formado? Por todas glucosas. El glucógeno por todas glucosas, solamente que uno va a ser de reserva vegetal y el otro va a ser de reserva animal. Esa va a ser la diferencia principal entre ellos dos, ¿verdad?
Entonces, las características que ya les he comentado, que son las que el libro menciona, que no son reductores, que no son dulces, que son insolubles en agua la mayoría, y que cumplen una función de reserva o una función estructural. Bien, entonces, eso es importante que ustedes se acuerden. Ellos nos han nombrado 3 homopolisacáridos, entonces el almidón y el glucógeno van a ser reserva energética. Almidón en las plantas, glucógeno en los animales. Y la estructural va a ser la función de quién, de la celulosa. Bien, eso acuérdenselo. Y después ya directamente pasa a lo que vendríamos a hacer, a que nosotros hablemos de estos. Entonces nosotros vamos a pasar a hablar y vamos a comenzar hablando de lo que vendría a ser el almidón. Acá está el almidón. Entonces, el almidón es ¿qué cosa? Es una reserva en quiénes? En los vegetales, ¿verdad? Entonces, lo que hace, digamos, se deposita en las células formando gránulos y por supuesto eso va a variar de acuerdo a los vegetales, al tipo de vegetal. Tengan en cuenta que, si bien esa es una reserva nutricia de los vegetales, pero sin embargo es la principal fuente de alimentación, en este caso, ¿de quién? Del ser humano. O sea, el almidón es reserva de los vegetales, pero es nuestra principal fuente de alimentación. Imagínense en todos los que la contienen. Ven ahí semillas, tubérculos, papa, maíz, trigo, etc. Porque se encuentra en abundancia en los cereales, en las legumbres y demás. ¿Cómo va a estar formado el almidón? El almidón va a estar formado ¿por quién? Por lo que vendría a ser 2 glucanos, se llaman diferentes, que son la amilosa y la amilopectina. Bien, ambos, ellos dos, son polímeros de quién? De la glucosa. Bien, son polímeros de la glucosa, pero tienen diferencia en cuanto a sus estructuras y diferencia en cuanto a sus propiedades. Generalmente, el almidón tiene de un 10 a un 20% de amilosa y el 80% amilopectina. Bien, y por supuesto eso también va a variar de acuerdo a cuál sea el origen del almidón. Bien, bueno, acá tenemos la amilosa en la parte superior, que está formada por unidades de D-glucosa, bien, y las glucosas se asocian en unos enlaces glucosídicos tipo alfa, desde el carbono 1 de una glucosa al carbono 4 de la siguiente. Hace un enlace alfa 1,4, ¿ven? Alfa 1,4. O sea, acá tienen justo lo que tienen que estudiar. Alfa 1,4. Es lo mismo que dice el libro, pero es que me quedo. Alfa 1,4. Entonces, este tipo de unión permite la disposición helicoidal de la cadena enrollada alrededor de un eje central. Bien, por ejemplo, en el agua, las moléculas de la amilosa tienden a asociarse y precipitar. Bien, y por supuesto acá hay una cosa muy importante, porque por ejemplo la amilosa, que es también una pregunta importante, cuando reacciona con el yodo, lo que me hace es permitirme que yo lo reconozca al almidón. Bien, entonces la amilosa con yodo da un color azul intenso. También eso es una pregunta importante. La amilosa en interacción con el yodo da un color azul intenso. Bien, eso que les dé, ¿por qué? Porque ese complejo amilosa-yodo es lo que me da el color azul. Y después aparece acá otra que es la amilopectina, la que está abajo, que tiene un mayor peso molecular que la amilosa, y a su vez, digamos, tiene una estructura que es diferente porque tenemos enlaces que son también los enlaces, también son 1,4, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Miren, si ustedes se ponen a ver una gráfica con la otra, esta tiene ramificaciones. Entonces, la diferencia principal entre la amilosa y la amilopectina, si bien los enlaces son los mismos, enlaces de tipo alfa 1,4 y alfa 1,6, como dice ahí en la diapositiva, también tienen ramificaciones. ¿Ves? Porque dice ramificada. Esa es la diferencia fundamental entre ellas dos. Bien, eso tengan en cuenta. Eso también es algo que es importante. Entonces, como yo les decía, las diferencias estructurales entre la amilopectina y la amilosa son los que determinan la coloración esta que yo les comentaba hace un rato. Bien, otra cosa importante que tienen que tener ustedes en cuenta, por supuesto, lo vuelvo a citar al libro, es que en este caso lo que vendría a ser el polisacárido almidón no tiene capacidad reductora. ¿Por qué? Porque las uniones glucosídicas están bloqueadas. Bien, están bloqueadas. Tengan en cuenta que el almidón de los alimentos es degradado
tengan en cuenta esto. Ustedes tengan en cuenta que yo les estoy diciendo a ustedes que la principal, digamos, fuente de alimentación está acá en el almidón. Bien, tengan en cuenta que el almidón es un polisacárido, entonces, ¿qué se pasa? En el proceso de la digestión, el almidón tiene que ser degradado, ¿por quién? Por los jugos. Bien, entonces precisamente son los jugos digestivos los que lo van a degradar. Hay un poquito ya de degradación a nivel de la boca, pero digamos, sobre todo la degradación es más continua en el estómago y en el intestino. Entonces, recién se puede, digamos, absorber el intestino delgado, por supuesto, en su forma más sencilla, bien, en su forma más sencilla. Bien, o sea, el intestino delgado, por supuesto que no puede absorber polisacáridos. Lo que hace es absorber monosacáridos, en este caso, absorber, ¿qué cosa? Glucosa. Ustedes no han visto aparato digestivo, yo no sé lo que saben, lo que no saben. Entonces, por eso, de algunos sí sé, pero de otros no sé, les digo que jamás, de los jamases, el intestino delgado va a absorber polisacáridos. El intestino delgado lo que absorbe son los nutrientes más chiquitos, o sea, los aminoácidos, los ácidos grasos, y en este caso los monosacáridos, principalmente la glucosa. El polisacárido no, bien, no lo podemos absorber, bien. Otra cosa importante, bueno, eso es lo que más me interesa a mí, de lo que vendría a ser que es el almidón, que está formado por la mezcla. Ya hemos hablado de todo eso, no vamos a hablar lo mismo. Acá tenemos lo que me produciría a mí, que el yodo lo pinta de color azul, pum, 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 todo lo mismo que dice el libro puesto en la diapositiva, exactamente lo mismo. Pum, 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 y después ya viene el glucógeno, ¿verdad? Entonces el glucógeno es un polisacárido de reserva animal. Bien, entonces nosotros, los seres humanos, lo vamos a almacenar principalmente en hígado y también lo que vendría a ser un poco en lo que vendría a ser el músculo. Bien, también va a estar formado por quién? Por alfa de glucosas, y también tenemos lo que vendría a ser una unión alfa 1,4, como vemos acá, una alfa 1,4. Y también puede haber algunas alfa 1,6, pero no son tan comunes. Es una estructura bastante compacta. Bien, también, por ejemplo, si yo lo pongo con el yodo, me va a dar un color rojo, como dice acá, un color rojo. Y otra cosa importante, por supuesto, como todo polisacárido, no es reductor. Bien, otras cosas que me importan a mí acá, que, por ejemplo, como yo les digo a ustedes, al pasar, no ver digestivo y todo eso, es con temas que me quedó ahí suelto, pero lo vamos a explicar rapidito. ¿Qué es lo que sucede? Que el glucógeno, digamos, es de reserva, bien, pero por supuesto todo tiene su límite. O sea, si se agota en la inanición, eso es cuando una persona, digamos, está durante mucho tiempo sin consumir alimentos, entonces el glucógeno ya no hay más glucógeno, o sea, porque generalmente, cuando supongamos yo a la mañana me levanto, no desayuno, el glucógeno almacenado en el hígado por medio del glucagón va a ser liberado a sangre para mantener la glucosa en valores normales. Bien, pero ¿qué sucede? Supongamos, si yo no ingiero alimento, no va a haber glucógeno que resista. Y otra cosa importante en el ejercicio muscular. Ustedes también, una parte de glucógeno se reserva en el músculo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen cuando ustedes, por ejemplo, van al gimnasio, no están muy acostumbrados a ir al gimnasio y al otro día les duele todo. ¿Por qué? Porque la cantidad de glucógeno que ustedes tenían en el músculo no era lo suficiente para la energía que ustedes necesitaban. Entonces se ha producido ácido láctico en su reemplazo, entonces eso hace que a uno le duela, ¿bien? Entonces por eso se agota en la inanición y en el ejercicio muscular, ¿bien? Otra cosa que me importa resaltar es esta parte. El libro no le nombra, ¿bien? ¿Por qué? Porque este tema se supone que ustedes lo tienen que haber visto cuando ustedes han visto, por ejemplo, en la parte, digamos, sí se ve en el libro que yo les comentaba hace un rato, o por ejemplo también se lo puede ver un poco en lo que vendría a ser la parte de endocrino, la parte de hígado, todo eso se ve en la parte de digestivo. Entonces, ¿qué sucede? El glucógeno se va a degradar en glucosa y ese proceso se llama glucogenólisis. Bien, entonces el glucógeno se degrada en glucosa por acción generalmente de lo que viene a ser la hormona glucagón, ¿verdad? Producida por las células alfa del páncreas y se llama glucogenólisis. Y también la glucosa se va a almacenar en glucógeno por lo que se llama la glucogénesis. Bien, o sea, ¿qué pasa? Nosotros incorporamos hidratos de carbono con la alimentación,
la glucosa aumenta en sangre y el organismo, para mantener la glucosa en sus valores normales, que son 70 a 110, ¿qué hace? Hace que las células betas del páncreas liberen insulina. Entonces la insulina lo que va a hacer es almacenarla a la glucosa en forma de glucógeno, principalmente en el hígado. Eso se llama glucogénesis. Génesis significa, digamos, formación, ¿bien? Entonces tengan en cuenta eso. Eso no les nombra el libro. Se supone que ustedes ya han pasado por el ingreso de antes, ya sabían eso. Pero por ahora no, ustedes han pasado por el otro ingreso de antes, entonces yo les cuento, porque eso es importante que ustedes lo sepan, ¿bien? Bueno, eso por un lado. Y después, ellos le han nombrado esto que les estoy diciendo, y después, a ver, ya hemos visto almidón, hemos visto glucosa, hemos visto celulosa. Acá está la celulosa. La celulosa, esa es la otra que le ven ellos, ya tiene una función estructural. La que me gusta destacar eran funciones de yesero, esta ya va a ser una función estructural. Entonces, el más abundante en el reino vegetal y en toda la naturaleza. Bien, es de un compuesto orgánico más abundante, como dice el libro, y está formado también por lo que vendría a ser glucosa, unida por enlaces de tipo glucosídicos también. Vamos a ver acá cómo va a estar formado. Estos enlaces van a ser enlaces, lo que vendría a ser un enlace beta 1,4, enlaces beta 1,4, eso es lo que marca el libro. La hidrólisis parcial produciría celobiosa, y la hidrólisis completa, su monosacárido, que sería la beta-glucosa. Bien, no tiene ramificaciones, está formada por estos enlaces de glucosa, enlaces beta 1,4. Acuérdense en eso, porque eso es lo que el libro, digamos, fundamentalmente les marca. Y otra cosa importantísima es ¿qué cosa? Que la celulosa no puede ser digerida por el cuerpo humano. Bien, eso es importante. Bien, ¿qué sucede? Entonces la celulosa, así como ingresa al organismo, sale del organismo, porque el cuerpo humano, los jugos digestivos no la pueden degradar a la celulosa. Bien, tengan en cuenta eso. No hay ninguna enzima en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, en nuestro intestino, que sea capaz de romper el enlace ese que forma en este caso lo que vendría a ser la celulosa. Tengan en cuenta eso, y eso es importante. No es modificada por el aparato digestivo, el organismo no la puede digerir. Así como ingresa, también sale. Bien, eso también es una pregunta importantísima. Bueno, acá está lo que les estoy comentando, pum, 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 y acá es lo que les estoy diciendo, que la célula es hidrolizada por una enzima llamada celulasa, y los vertebrados no pueden hidrolizarla porque carecen de dicha enzima. O sea, nosotros no tenemos la enzima celulasa, pero sin embargo, otros microorganismos como bacterias y protozoarios sí la pueden producir. Pero sin embargo, es la fibra dietética necesaria para regular el tránsito intestinal. O sea, yo tomo celulosa para regular el tránsito intestinal, pero así como ingresa, sale de la misma forma. ¿Por qué? Porque mi organismo no la puede digerir. Bien, eso también es muy importante. Bueno, y por último, que esa no la llegué a poner a la diapositiva. No la puse. Por último, digamos, lo único que quedaría en esta parte, digamos, de lo que la facultad, digamos, pretende que ustedes sepan, es, lo único que me queda por ver sería la parte de los glucosaminoglicanos, que es el ácido hialurónico y la heparina. No la tengo en la diapositiva acá, pero les voy a contar brevemente de qué se trata ese ácido hialurónico y esa heparina. El ácido hialurónico es lo que me interesa a mí. Fundamentalmente, siempre en cualquier tema me interesa la estructura, que es un disacárido, el ácido hialurónico, formado por el ácido D-glucurónico, unido por el enlace glucosídico beta 1,3 con las N-acetil de glucosamina. Bien, enlace beta 1,4. Y otra cosa que me interesa, en este caso, en el cuerpo humano, ¿por qué el ácido hialurónico es importante? Porque es extremadamente importante en la piel. ¿Vieron cuando esas propagandas de las cremas dice con ácido hialurónico? Bien,
Y también es importante, digamos, lo que vendría a ser, tiene propiedades lubricantes, y es importante en la piel, también en el cartílago, el ácido hialurónico, bien, forma parte del cartílago, del humor vítreo del ojo, de la gelatina de Wharton en el cordón umbilical y del líquido sinovial, porque tiene una estructura, función lubricante. Eso acuérdense, cuál es la estructura y la función lubricante, eso es todo lo que el libro, digamos, marca, y estudienlo así de esa forma. Y después la heparina también es importante, la heparina es muy importante, porque la heparina lo que hace, bueno, obviamente estudiarla cómo está formada, por los enlaces beta 1,4, tenemos ácido glucurónico y glucosamina, bien, pero lo que me interesa fundamentalmente de la heparina, digamos, es que tiene una acción anticoagulante. Bien, tiene una acción anticoagulante. Entonces, se produce una acción anticoagulante, tanto in vitro como en vivo. Entonces, de frecuente aplicación en la medicina. ¿Ve? Por ejemplo, el laboratorio por ejemplo, vieron la otra vez cuando se hacía la muestra esa para separar el suero, para formar el plasma, todo eso en el parcial pasado. El anticoagulante que se utiliza por excelencia es la heparina. Heparina anticoagulante. Para toda su vida, acuérdense que la heparina es un anticoagulante, por eso es muy importante, muy importante. Y también tiene otra función que no es tan conocido, o sea, es importante pero no tanto, es que otra cosa importante es que lo que hace, digamos, es como liberarlo el plasma rápidamente de lo que vendrían a ser las grasas. Entonces, como que ayuda en cierta forma a qué cosa, a que no circule la grasa en tanto en la sangre, sino que sea absorbida y vaya donde tiene que ir. Esa es la función principal. Bien, entonces eso únicamente le piden. Entonces lo único que me falta por ver acá, lo único que me falta por ver es un poquito de la isomería óptica, esas cosas. Pero yo le puedo asegurar que lo que yo he dicho acá es lo que me preguntan. O sea, no le van a preguntar otra cosa fuera de eso, porque lo que les dije es lo que importa. Bien, después en el libro dice un montón de tonteras, pero lo que importa realmente es esto que yo les he comentado, la importancia biológica, la estructura, dónde se encuentra, es lo que van